Ser Podcast. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Su reinado comenzó con la primera coronación televisada de la historia y ha terminado con uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión. Se calcula que más de 4.000 millones de personas siguieron ayer el funeral de Isabel II. El sonido muy solemne de los pasos de la enorme comitiva que llevaba el féretro hasta Windsor se ha colado durante horas en los salones de medio mundo. El Reino Unido ha vendido su mejor marca y la ha convertido en uno de los mayores espectáculos televisivos del siglo. Y es curioso que en un mundo tan volátil, algo tan antiguo como la liturgia de un funeral congregue a medio planeta frente al televisor. In the name of the Holy Spirit, may thy portion this day be in peace. Amen. Tras estas palabras, del deán de Windsor cayó el telón de una capilla de San Jorge convertida en una escenografía perfecta y los fastos del entierro dan paso hoy a un nuevo capítulo de un país que tiene que aprender a escribirse a sí mismo, sin el ancla moral que lo ha mantenido a flote, aunque con vaivenes los últimos 70 años. Y el reto no parece fácil. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Y en el día 1, tras el fin del reinado más largo de su historia, el Reino Unido vuelve a incorporarse a lo inminente y lo inminente sigue pasando por la guerra en Ucrania. Cuenta el Financial Times que la primera ministra británica Liz Truss va a anunciar otros casi 3 millones de dólares para el ejército ucraniano. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días, Ángeles. El anuncio lo va a hacer en el debate general de la Asamblea de Naciones Unidas que comienza este martes en Nueva York y que va a tener como protagonista la guerra de Ucrania. El debate comienza cuando Kiev denuncia el impacto de un misil ayer a menos de 300 metros de otra central nuclear. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte del ambiente de división global consecuencia de la guerra. Nos encontramos en un momento de gran peligro para nuestros mundos. Conflictos y catástrofes climáticas, desconfianza y división, pobreza, desigualdad y discriminación. Aumenta el precio de los alimentos y de la energía y disminuyen el empleo y los ingresos, desplazamientos masivos y forzosos y los efectos continuos de una pandemia. Con esta radiografía, hoy comienzan a llegar los líderes internacionales a Nueva York, que toma el relevo de Londres como la capital del mundo. El presidente Pedro Sánchez, de hecho, ya está en la ciudad y anoche se reunió con el secretario general de la ONU, Yelena Ayala. Buenos días. Buenos días. Pedro Sánchez y Guterres hablaron sobre todo, eso sí, de la invasión rusa a Ucrania, también del acceso de América Latina a la financiación internacional y del papel de España en la ONU. Hoy a las 3 de la tarde, hora española, el presidente va a asistir a la apertura del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y ya por la tarde estará en 2 foros. El primero a las 8 sobre seguridad alimentaria, donde va a coincidir con el presidente del Consejo de Europa, con Charles Michel, y con el secretario de Estado de los Estados Unidos. A las 10 de la noche cierra Pedro Sánchez su agenda con otro foro, esta vez sobre violencia en Internet. El debate va a comenzar con la intervención del presidente brasileño, Jair Bolsonaro. El punto fuerte llegará mañana con la intervención telemática de Zelensky, con el ministro de Exteriores Lavrov sentado en el plenario. El debate de este año en la ONU va a estar indudablemente marcado por la guerra en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin no ha viajado a Nueva York, por eso el que va a escuchar a Zelensky es su ministro de Exteriores, y además el presidente ucraniano va a aprovechar su intervención para denunciar lo que ha encontrado en las ciudades reconquistadas, fosas comunes con cientos de muertos. Naciones Unidas quiere poner el foco este año en el cambio climático. Aquí será interesante ver lo que comenten líderes extremistas como el propio Bolsonaro, que abre la sesión, aunque lo que vamos a ver esta semana es simplemente a ratos una imagen de acuerdo en muchas cosas y otras promesas vacías en temas donde nunca va a haber consenso. Y lo previsible va a ser otro momento de la comunidad internacional ratificando su apoyo a Ucrania. Es martes, es 20 de septiembre y la actualidad internacional nos deja esta mañana otros 3 escenarios. Enrique García, buenos días. Buenos días, Ángeles. El primero en México, donde un terremoto de 7,7 grados ha hecho temblar al país el mismo día en el que se recordaban los mortíferos terremotos del año 1985 y de 2017. Una persona ha muerto y de momento no se registran más víctimas. El segundo, Puerto Rico, que sigue con prácticamente todo el país sin luz tras el paso del huracán Fiona. El ciclón Fiona arrasó con Valladolid, ha tumbado postes de luz, letrero, mata.
ha tumbado de todo. Un huracán de nivel 2 que ha dejado un muerto y cientos de desplazados en República Dominicana, donde a esta hora más de 1 millón de personas están sin agua corriente. Y el último escenario, Wall Street. Sí, porque las principales farmacéuticas cerraron anoche en rojo tras este anuncio del presidente Joe Biden. Las acciones de Moderna, de Pfizer y de BioNTech han caído hasta un 9% después de que Biden dijera lo que han escuchado, que la pandemia ha terminado en el país. Y completamos la crónica internacional mirando a Irán. Porque siguen aumentando las protestas tras la muerte de una joven detenida la semana pasada en Teherán por no llevar bien puesto el velo. La joven de 22 años murió en comisaría y la versión oficial es que murió por causas naturales. Álvaro Zamarreño. Las explicaciones oficiales negando el uso de la fuerza contra esta chica de 22 años no generan mucha confianza viniendo de una policía religiosa con un largo historial de abusos. Pero su difusión en redes sociales ha multiplicado el alcance de las protestas en la última década. Muchas veces son desafíos espontáneos hechos por mujeres solas que se quitaban la valla en la calle de una ciudad y que reciben la violencia policial cuando no de otros viandantes. En 2018, las agresiones a varias mujeres, como la de este vídeo que escuchamos, llevaron a una campaña espontánea en muchas ciudades del país, con una amplia repercusión entre mujeres y no pocos hombres, cansados de un régimen que impone su moral a las iraníes. Aquí en España, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla ha protagonizado el anuncio político de las últimas horas. Este modelo que durante décadas se ha ido implantando en Madrid ha sido un modelo de éxito. Y a mí yo me fijo siempre en los mejores, no los peores. Moreno Bonilla, que quiere copiar a Madrid y anuncia la supresión del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, un anuncio con el que pretende, dice, atraer inversión a la comunidad. El impuesto afectaba al 0,2% de los andaluces y suprimirlo supone dejar de ingresar casi 100 millones de euros al año. Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. Andalucía bonificará el 100% del impuesto de patrimonio, el impuesto a la riqueza que pagan quienes tienen patrimonios netos de más de 700.000 euros y viviendas de más de 300.000 euros. Andalucía va a dejar de recaudar unos 93 millones de euros. En total, unos 5.800 euros menos por cotizante, aunque Juan Manuel Moreno Bonilla quitaba hierro a la merma de recaudación. Primero, no tendrá apenas impacto negativo en las cuentas de la Junta, puesto que apenas supone un 0,6% de lo que recauda el conjunto de la Administración. El PP apoya esa medida en dos argumentos. Va a recaudar más y no menos, dice, porque los millonarios irán a Andalucía y pagarán otro impuesto, el de la renta. Y segundo argumento, esto supone doble tributación. Desde Hacienda, otras dos respuestas de justicia social. La primera, el 99,8% de la población más pobre va a subsidiar la bajada de impuestos del 0,2% más rico. Y la segunda, Andalucía recibe dinero del Estado, en concreto 8.500 millones de las arcas españolas. Así que el dinero al que contribuyen los españoles más pobres va a terminar financiando la bajada de impuestos de los andaluces más ricos. Y en el PSOE hay malestar por las declaraciones del presidente castellano-manchego, García Page, que decía ayer que los socios parlamentarios del gobierno pueden conllevar un castigo electoral. Inma Carretero, buenos días. Buenos días. En el PSOE no sorprende a nadie la opinión de Emiliano García Page sobre la relación con los socios independentistas, pero sí que ha molestado en Ferraz que se haya salido del marco de la foto de unidad que quisieron fijar el sábado en Zaragoza. De hecho, no faltó nadie a esa cita, que era la primera cumbre de los varones tras el 40 Congreso y tras los cambios que hizo Sánchez en la dirección del partido en julio. Si hay algo que no le gusta, que lo hubiera dicho. Eso le afían en Ferraz porque fuentes presentes en la reunión del Consejo de Política Federal aseguran que el presidente de Castilla-La Mancha defendió que se estaban haciendo bien las cosas y que había que seguir en esa línea. El análisis que hacen en el partido distintas fuentes consultadas es que García Page necesita consolidar sus apoyos por el centro y cree que lo puede hacer marcando la diferencia con Pedro Sánchez. Y hay una advertencia que lanzan desde la cúpula de la Ejecutiva Socialista: la guerra en solitario no funciona, eso creen, defienden que cuando la marca está mal, lo sufren todos. 7 horas duró ayer la declaración de la ex vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra. Defendió ante el juez que nunca ordenó tapar desde su consejería los presuntos abusos de su exmarido a una menor tutelada. Radio Valenciana, Talents, buen día. Buen día. La declaración de Oltra fue a puerta cerrada, no se grabó para evitar filtraciones, como ocurrió hace unos meses con la declaración de algunos de los funcionarios investigados. Oltra negaba haber encargado algún informe de investigación paralelo al de la justicia sobre los abusos a la menor. A la salida del juzgado no quiso pronunciarse sobre si espera el archivo de la causa. Se limitó a señalar que salía serena y tranquila como había entrado por la mañana.
he contestat totes les qüestions que s'han plantejat. He respondido todas las cuestiones que se han planteado, como he hecho siempre, desde la transparencia, la rendición de cuentas también aquí. He entrado serena y tranquila, salgo serena y tranquila, un poco más cansada. Ahora es el tiempo de la justicia y a esperar. Ara és el temps també de la justícia, de l'administració de justícia y a esperar, ¿no? Oltra dimitió de su cargo de vicepresidenta y de consellera de Igualdad, además de diputada autonómica de Compromís, hace 3 meses cuando se conoció que iba a ser citada a declarar. Y 7 vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial han cuestionado la neutralidad de la vocal progresista que ha firmado la petición de indulto para José Antonio Griñán. Lo ha hecho en un comunicado Pedro Jiménez. Consideran que su firma podría entenderse una intromisión en las competencias del Supremo. La adhesión mediante la firma del escrito dirigido al presidente del Gobierno supone un papel activo y relevante, con una difusión aumentada por el carácter de autoridad del Gobierno judicial que colisiona con los referidos deberes de prudencia y neutralidad que deben guiar la actuación del Poder Judicial, reza el comunicado. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Es hora para repasar ahora algunas de las historias más llamativas, más curiosas, esas que no se cuelan nunca en la portada de la información local. Hoy nos quedamos en Andalucía. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Baleares, Juan Antonio Bauza, buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, Diego, empiezo contigo. ¿Qué es eso de que hay una convocatoria pública para buscar graciosos en Cádiz? Yo pensaba que en Cádiz todos eran graciosos. Bueno, Cádiz, ya sabes, Ángel, que la llaman la ciudad de la gracia, aunque en verdad que Cádiz hay mucho sí eso. Pero bueno, lo que de verdad hay allí es lo que se llama Ángel, ¿no? Que es esa chispa de genialidad que tiene el gaditano, esa originalidad. Pero bueno, una productora se ha decidido a buscar allí a gente graciosa que, bueno, se supone que están buscando personajes para un programa de humor que pueda hacerse en la próxima temporada en alguna cadena. Entonces los convocaron a todos en un hotel de la capital gaditana y hay una crónica muy divertida en el Diario de Cádiz. Un periodista se fue allí y estuvo hablando con la productora, con las personas que estaban allí, mayormente parados, dice la crónica, y claro, y allí había todo tipo de personajes en ese casting. Se han grabado 10 horas de contenido, eran 5 minutos de tema libre para cada participante. Entonces no sabemos dónde acabará eso. Lo que sí está claro es que esa productora tiene en su poder ahora mismo un tesoro del surrealismo y de la espontaneidad gaditana. Tú no puedes presentarte, que tú eres sevillano, ¿no? No, yo no puedo. Tiene que ser de Cádiz. No tengo el ADN, aunque parece que se ha hecho en otros lugares. En cualquier caso, lo que cuenta, y te lo digo rápidamente, hay alguien que, por ejemplo, se presentó diciendo que su casa tiene mucha humedad y que tiene un Cristo en el salón con un traje de neopreno, que parece un surfero con las melenas, otro preguntando allí por quién de la productora daba el papel, porque él traía el hachís. En fin, veremos qué cristaliza esto, pero desde luego es un tesoro del surrealismo gaditano. Bauza, vosotros no sois tan graciosos. No, que va, no, vamos, bueno. Es que es lo que tiene ir tras de Andalucía, ¿no? Que a veces pues incluso no va a tener ni gracia. De hecho, perdona, tú inauguraste la sección con un cerdo de 200 kilos durante un fin de semana en una puerta. Pero eso me va a salir caro. Supera eso. De hecho, ese mismo día os proponía, que no sé cómo andabais de liquidez para comprar la casa de Messi en Ibiza. Hoy os voy a proponer algo más económico, que igual se ajusta más a vuestras posibilidades, a las mías no, ya lo digo. El anuncio dice: se vende la montaña del Castillo de Alaró, un municipio de Mallorca. Precio 2,5 millones de euros, 530.000 metros cuadrados y 130 metros construidos. ¿Qué hay detrás de este anuncio? El Consell de Mallorca dice que habían llegado a un pacto con la propiedad para pagar algo menos, básicamente la mitad. El Consell lo quiere comprar con fondos recaudados a través del impuesto de turismo sostenible, y hay quien ve en esta publicación una medida de presión de la familia, que le dice al Consell: paga más porque mira por el precio al que la quiero vender, claro. O bien intentar encontrar a alguien que pague lo que piden por esta finca, que también tiene una parte pública, la que incluye esa muralla y parte del castillo de Alaró, que son del Estado. Así que si os animáis, por 2,5 millones de euros, ahí lo tenéis. Ahora empiezo a hacer la colecta. Eso en Andalucía, que suprimen el impuesto de patrimonio. A lo mejor alguno de estos ricos puede comprarlo. Diego, cuéntame otra cosa. Un paso cebra que produce casi alucinaciones visuales. Sí, no veas la que se ha generado en Campillo, que es un pueblo de Huelva, porque a la vuelta del cole, para los alumnos y los padres, en el Colegio Público La Rábida, en el acceso, la gente se ha encontrado con un paso de cebra pintado en la acera en 3 dimensiones. Entonces el efecto óptico hace que las líneas blancas se aparezcan elevadas sobre el asfalto, con el consiguiente susto para todos los conductores, porque claro, está tan bien pintado que la gente se para y bueno, pues hay división entre los que piensan que es una medida divertida, que también conciencia para que la gente no claro, porque no corra. El que lleva el coche para porque piensa que va a chocar, ¿no?
Claro, el que lleva el coche lo que ve son 7 líneas blancas que se las va a comer directamente con el coche porque están elevadas sobre... Y es el efecto óptico que provoca el paso de cebra. ¿Y una nueva variedad de vino, Bauzá? Girona Grau, nueva variedad de vino mallorquín. Se hablaba ya desde 1632, hay citas en esa época que lo hablaban, incluso el mismísimo archiduque Luis Salvador lo ha aprobado. Bueno, pues ahora el gobierno ha incluido esta variedad ya en la categoría de uva de vinificación. Varias bodegas iniciaron hace 10 años toda la tramitación, ahora lo han conseguido, así que aprovechando que si nada se tuerce en un mes estáis por aquí, igual hasta lo podéis probar. Vale, pues ve reservando ya lo botellas. Apuntamos. Exacto. Bauzá, Diego, hasta luego. Un beso, Ángels. Ya saben que a nosotros nos gusta que afronten el día con una recomendación cultural. Bueno, pues hoy Pepa Blanes propone unas cuantas series alejadas de las grandes superproducciones. Frente a la avalancha de series de las plataformas, nos hemos fijado en un título más pequeño que viene de Israel y que se centra en contar el día a día entre palestinos y judíos en un instituto. Ayer fuimos a la piscina y cuando entramos en el agua había 2 árabes a nuestro lado que nos estaban mirando fijamente y empezaron a decirnos cosas asquerosas. La lección fue una de las series más destacadas del pasado festival Cannes Series y es nuestra recomendación seriéfila de la semana. Nos gusta porque propone una discusión, un diálogo entre un profesor de 40 años y una joven estudiante de 17. Esa discusión dentro de clase acaba en un conflicto fuera de ella, medios de comunicación y TikTok mediante. Ian, tu generación, quizás más que ninguna otra, está expuesta a muchas opiniones extremas en TikTok, Instagram o Twitter. ¿Y tu problema es con un profesor? Es que TikTok no me suspendió. Bien, hablemos sobre su suspenso. 6 episodios que pueden verse en Filmin, la plataforma española, que muestran el efecto dominó de una bronca y la tensión latente en Israel. La fortaleza de la serie es que busca ahondar en las razones de uno y otro, dando voz a todos los protagonistas. Las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena Ser. La radio.